México tomó una decisión silenciosa que está sacudiendo a todo el Caribe, sin anuncios oficiales, sin discursos encendidos, sin ruedas de prensa, pero sus efectos ya se sienten con crudeza en Cuba. Apagones interminables, calles a oscuras, hospitales funcionando a medias, familias enteras cocinando con leña en pleno siglo XXI. La pregunta es directa. ¿México acaba de cortar el oxígeno energético que sostenía al régimen cubano? Durante años, el petróleo fue una de las últimas tablas de salvación para La Habana. Sin producción propia suficiente, sin divisas, sin acceso a mercados normales, Cuba dependía del crudo aliado para mantener encendida su red eléctrica. Hoy, ese flujo se ha reducido de forma drástica y el impacto es inmediato. Apagones de más de 20 horas, fábricas paralizadas, transporte colapsado, una isla entera entrando en penumbra. Los datos son contundentes. Según información verificada por Reuters, los envíos de petróleo desde México cayeron más de un 70% en pocos meses, de casi 19,000 barriles diarios a poco más de 5,000. Una caída brutal que coincide con la peor crisis energética que Cuba ha vivido en décadas. Y no es un hecho aislado. Las importaciones totales de crudo de la isla también se desplomaron frente al año anterior, mientras Venezuela reduce su apoyo y Rusia apenas logra cubrir una fracción del déficit. En La Habana, la narrativa oficial vuelve a ser la misma: el bloqueo, las sanciones, la presión externa. Pero en las calles la lectura es otra. La gente no habla de geopolítica, habla de hambre, de calor, de noches sin luz, de refrigeradores vacíos y salarios que no alcanzan ni para lo básico. El petróleo no es una estadística, es electricidad, comida, transporte, hospitales. Y aquí aparece el giro que nadie esperaba. México, históricamente defensor de la no intervención y del apoyo a Cuba, empieza a marcar distancia. Bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, los envíos se reducen, se revisan, se ralentizan. Oficialmente no hay ruptura. Extraoficialmente, el flujo vital se está secando. La presión desde Washington crece. Congresistas estadounidenses celebran, hablan de que se le acaba el oxígeno al castrismo. El contraste es brutal. Mientras México envía un cargamento puntual de carácter humanitario, apenas suficiente para cubrir un día de déficit energético, los envíos masivos prácticamente desaparecen. De decenas de cargamentos en verano a apenas unos pocos en otoño. Cuba busca desesperadamente alternativas, intenta triangular petróleo, pide divisas, pide tiempo, pero el reloj corre en su contra. Entonces la pregunta ya no es si hay crisis. La crisis está aquí. La verdadera pregunta es otra. ¿Estamos viendo el inicio del colapso energético que puede empujar al régimen cubano a su mayor prueba de supervivencia? ¿Y hasta qué punto la decisión mexicana cambia el tablero político de toda la región? Para entender por qué esta decisión tiene un impacto tan devastador en Cuba, hay que mirar más allá del titular y entrar en el corazón del problema energético de la isla. Cuba no produce el petróleo que consume. Su economía, su sistema eléctrico y su red de transporte dependen casi por completo del crudo importado. Durante años, ese déficit se cubrió gracias a alianzas políticas con países dispuestos a suministrar petróleo en condiciones preferenciales o directamente subsidiadas. Primero fue Venezuela, que durante más de una década sostuvo a la isla con envíos masivos. Luego, cuando Caracas empezó a hundirse en su propia crisis, México se convirtió en un proveedor clave, no por ideología explícita, sino bajo el discurso de la cooperación, la solidaridad regional y la ayuda humanitaria. El petróleo mexicano permitió mantener operativas las centrales termoeléctricas cubanas, viejas, ineficientes y constantemente al borde del colapso. Pero el sistema estaba roto desde dentro. Las plantas funcionan con tecnología obsoleta, las pérdidas en la red son enormes y el mantenimiento ha sido mínimo durante años. Cada barril que entraba no solucionaba el problema, solo lo aplazaba. Cuba necesita más de 100,000 barriles diarios para sostener su economía básica. Sin ellos, la electricidad se convierte en un privilegio intermitente. En ese contexto, México jugó un papel decisivo. A través de Petróleos Mexicanos, los envíos se mantuvieron incluso cuando la isla no podía pagar en efectivo. Los acuerdos eran opacos, los términos poco claros y las explicaciones escasas. Mientras tanto, dentro de México crecían las críticas. Hospitales sin insumos, refinerías con problemas, regiones enteras sin servicios básicos, mientras miles de barriles salían rumbo al Caribe. El problema se agravó cuando Estados Unidos empezó a elevar el tono. Legisladores estadounidenses cuestionaron abiertamente esos envíos.
argumentando que violaban el espíritu del embargo y que, en la práctica, ayudaban a sostener a un régimen autoritario. Se habló incluso de posibles repercusiones comerciales bajo acuerdos regionales clave. México, altamente dependiente del comercio con su vecino del norte, quedó atrapado en una encrucijada incómoda. Al mismo tiempo, Cuba empezó a mostrar señales claras de agotamiento. La generación eléctrica cayó, el transporte público se paralizó, las entregas de alimentos normados se retrasaron y la producción agrícola se desplomó. La economía entró en una espiral descendente. El Producto Interno Bruto retrocedió, la inflación se disparó y el salario real perdió cualquier capacidad de sostener a una familia. Así, el problema dejó de ser ideológico y se volvió matemático. Menos petróleo significa menos electricidad. Menos electricidad significa menos comida, menos trabajo y más desesperación. Y cuando México reduce drásticamente sus envíos, no solo corta un suministro, acelera una crisis que ya estaba al límite. La pregunta ya no es si Cuba puede resistir, sino cuánto tiempo puede hacerlo antes de que el sistema simplemente deje de funcionar. La tensión no está solo en La Habana, está también en Ciudad de México, en Washington y en cada capital que observa cómo una decisión energética empieza a tener consecuencias políticas. Porque mientras el gobierno cubano intenta mostrar normalidad, la realidad sobre el terreno dibuja un contraste imposible de ocultar. De día, discursos; de noche, oscuridad total. En Cuba, los apagones ya no son episodios aislados, son rutina. Barrios enteros pasan más de 20 horas sin electricidad. En algunas provincias, la luz llega apenas unas pocas horas al día. Los hospitales priorizan áreas críticas, las escuelas suspenden clases, las fábricas paran máquinas, el transporte público desaparece. La vida cotidiana se organiza alrededor del horario de los apagones como si el país hubiera retrocedido décadas. Pero al mismo tiempo, el régimen insiste en un mensaje de resistencia. Habla de agresiones externas, de sabotaje económico, de una conspiración internacional. Señala a Estados Unidos, al embargo, a las sanciones. Y aunque esos factores existen, la contradicción es evidente. Incluso con sanciones, Cuba había logrado sostener su red eléctrica gracias al petróleo aliado. Hoy, ese apoyo se está evaporando. Aquí aparece el contraste clave. Mientras el discurso oficial promete estabilidad, las cifras muestran colapso. Las importaciones totales de crudo caen de forma abrupta. Venezuela reduce envíos porque ya no puede sostenerlos. Rusia enfrenta sus propias limitaciones logísticas y financieras. Y México, que había sido el salvavidas más constante en los últimos meses, da un paso atrás. No lo anuncia, no lo proclama, pero lo ejecuta. Del otro lado del tablero, la reacción es opuesta. En Estados Unidos, sectores políticos celebran. Congresistas de origen cubano aseguran que la presión está funcionando. Hablan de asfixia económica, de cortar los recursos que mantienen vivo al régimen. Para ellos, la reducción del petróleo no es una tragedia humanitaria, sino una estrategia política. Un contraste brutal entre la calle cubana y los pasillos del poder. En México, la tensión es más silenciosa, pero no menos intensa. Internamente, crecen las preguntas incómodas. ¿Por qué enviar petróleo cuando hay carencias dentro del país? ¿Por qué sostener a un gobierno extranjero mientras comunidades mexicanas carecen de servicios básicos? Externamente, la presión comercial es real. El comercio con Estados Unidos es vital, y cualquier amenaza de sanciones pesa más que la retórica ideológica. Cuba queda atrapada en el centro de ese choque. Sin margen financiero, sin infraestructura moderna y sin aliados capaces de cubrir el déficit energético, la isla empieza a mostrar signos de agotamiento estructural. No se trata solo de apagones, se trata de un sistema que deja de funcionar pieza por pieza. La tensión crece porque el tiempo juega en contra del régimen. Cada día sin petróleo no solo apaga luces, enciende el descontento. Y cuanto mayor es el contraste entre el discurso oficial y la realidad, más difícil se vuelve contener a una población cansada de promesas, oscuridad y escasez. El giro no llegó con un comunicado oficial ni con una ruptura diplomática. Llegó de forma mucho más sutil, casi imperceptible, pero con efectos devastadores. México no anunció un embargo, no rompió relaciones, no hizo declaraciones grandilocuentes, simplemente dejó de enviar el petróleo que mantenía encendida a Cuba. Y en geopolítica, a veces el silencio es la decisión más contundente. Durante meses, el gobierno cubano confió en que la reducción sería temporal, que México, fiel a su histórica política exterior, mantendría los envíos como gesto de apoyo político y humanitario. Pero el ajuste no fue un bache, fue un cambio de rumbo.
Los cargamentos masivos desaparecieron. Quedaron solo envíos puntuales, presentados como ayuda humanitaria, insuficientes para sostener el sistema energético de la isla. Ese es el giro inesperado. México no se alineó públicamente con la presión estadounidense, pero tampoco la desafió. Optó por una vía intermedia que en la práctica produce el mismo resultado. Cuba se queda sin el flujo constante de crudo. Una decisión pragmática, calculada, pensada más en costos que en discursos. No es ideología, es supervivencia económica y diplomática. Para La Habana, la sorpresa fue doble. Primero, porque México había incrementado sus envíos meses antes, creando la ilusión de estabilidad. Segundo, porque el recorte coincidió con el endurecimiento del tono desde Washington. La sincronía no pasó desapercibida. Aunque no haya documentos públicos que lo prueben, el mensaje fue claro. El margen de maniobra se terminó. Ante ese escenario, el régimen cubano buscó soluciones desesperadas. Intentó triangular petróleo a través de terceros países. Exploró acuerdos de emergencia. Recurrió a Rusia y a Venezuela, ambos con capacidades limitadas y problemas propios. Nada alcanzó. El déficit energético siguió creciendo, y con él, la crisis social. Lo más insólito es que la solución oficial no fue técnica ni económica, sino narrativa. El gobierno cubano volvió a apelar al discurso del sacrificio, pidió paciencia, llamó a resistir. Pero esta vez, el relato choca frontalmente con la realidad. No hay electricidad suficiente para sostener la vida diaria. No hay combustible para mover la economía. No hay tiempo. México, por su parte, presentó el recorte como una reordenación interna. Priorizar el mercado nacional, revisar contratos, limitar donaciones externas, sin confrontación directa, pero con consecuencias irreversibles. Un movimiento que evita el costo político interno y reduce el riesgo externo, mientras deja a Cuba enfrentando sola su mayor crisis energética en décadas. Ese es el giro que cambia todo. No un castigo explícito, sino la retirada silenciosa del último gran proveedor confiable. Y cuando el petróleo desaparece, el sistema entero empieza a colapsar desde dentro. Para comprender por qué la reducción del petróleo provoca un efecto tan inmediato y devastador en Cuba, hay que entender cómo funciona su sistema energético. La isla depende casi por completo de centrales termoeléctricas alimentadas con crudo y derivados pesados. No es un modelo flexible, no puede adaptarse rápido. Si el combustible no llega, la electricidad simplemente desaparece. La mayor parte de la generación eléctrica cubana se concentra en plantas construidas entre las décadas de 1970 y 1980. Instalaciones envejecidas, con mantenimiento deficiente y tecnología obsoleta. Estas plantas necesitan un suministro constante de combustible para operar de forma estable. Cuando el flujo se interrumpe, no solo se apagan turbinas, se dañan equipos, se rompen ciclos térmicos y se agrava el deterioro estructural del sistema. Cada barril cuenta. Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles diarios para cubrir electricidad, transporte, industria y servicios básicos. Cuando México reduce sus envíos a apenas una fracción de esa cifra, el déficit se vuelve imposible de compensar. No existen reservas estratégicas suficientes. No hay almacenamiento prolongado. Lo que llega se consume casi de inmediato. El problema no termina en la electricidad. Sin energía, se paraliza la cadena completa. Los molinos de alimentos dejan de operar. Las plantas de refrigeración no conservan productos básicos. El transporte de mercancías se detiene por falta de combustible. La agricultura pierde capacidad de riego y procesamiento. Incluso el sistema de salud se ve afectado, dependiendo de generadores de emergencia que también consumen diésel escaso. Visualmente, el colapso es claro. Ciudades a oscuras, semáforos apagados, hospitales funcionando en modo de contingencia, viviendas sin ventilación en un clima tropical extremo. El calor se acumula, la comida se echa a perder. La vida cotidiana se vuelve una lucha constante contra la falta de energía. Las alternativas técnicas son limitadas. Las energías renovables apenas cubren una pequeña fracción de la demanda. La infraestructura solar y eólica es insuficiente y depende, irónicamente, de componentes importados y de una red eléctrica estable. El gas natural no está disponible en cantidades significativas, y la modernización del sistema requeriría inversiones multimillonarias que Cuba no puede financiar. Por eso, la reducción del petróleo no es un ajuste gradual, es un golpe directo al corazón del sistema.
Cada día sin combustible profundiza el daño técnico y acelera el desgaste irreversible de las plantas. Aunque el petróleo regresara mañana, muchas unidades tardarían semanas o meses en volver a operar plenamente. En términos simples, sin petróleo, Cuba no puede producir electricidad. Sin electricidad, no puede sostener su economía ni su vida social. Y esa es la razón por la que una decisión aparentemente administrativa se transforma en una crisis nacional de enormes proporciones. El impacto real de esta crisis no se mide en barriles ni en megavatios. Se mide en vidas suspendidas, en rutinas rotas, en un país que funciona a medias. Cuando el petróleo deja de llegar, la electricidad se convierte en un lujo. Y cuando la electricidad desaparece, todo lo demás cae detrás. En Cuba, el apagón ya no es solo energético, es económico y social. Las pequeñas industrias cierran porque no pueden producir. Los talleres, las panaderías, las fábricas de alimentos dejan de operar. El transporte público se reduce al mínimo. Los camiones no circulan, los autobuses no llegan, las personas caminan kilómetros para ir a trabajar, si es que todavía tienen trabajo. El salario pierde sentido cuando no hay que comprar. La inflación se dispara, pero los productos simplemente no aparecen. Los alimentos normados llegan tarde o no llegan. La cadena del frío colapsa y toneladas de comida se pierden. En los mercados, las estanterías vacías se vuelven paisaje cotidiano. En los hogares, la comida se raciona como en tiempos de guerra. El impacto psicológico es devastador. Dormir con calor extremo, sin ventiladores, sin luz, sin agua bombeada. Cocinar de noche, a oscuras, con leña improvisada. Cargar teléfonos cuando hay electricidad, como si fuera un tesoro. Vivir pendiente del horario del apagón. La energía deja de ser un servicio y se convierte en una obsesión diaria. En los hospitales la situación es crítica. Los generadores funcionan con combustible limitado. Las cirugías se posponen. Los equipos médicos se apagan. La atención se degrada. La salud pública, uno de los pilares del discurso oficial, empieza a resquebrajarse ante la falta de energía básica. Socialmente, el descontento crece. No se grita en los discursos, se murmura en las colas. No aparece en los noticieros, pero se siente en las calles. La gente ya no discute ideología, discute supervivencia. El cansancio es profundo, la paciencia, limitada. Cada apagón largo erosiona un poco más la legitimidad del sistema. Mientras tanto, el gobierno insiste en señalar enemigos externos. Pero para muchos cubanos, el problema es más simple y más brutal. No hay petróleo, no hay luz, no hay futuro inmediato. La pérdida del apoyo energético mexicano no se percibe como una maniobra diplomática, sino como el final de una ilusión de estabilidad. Económicamente, el país entra en parálisis parcial. Sin producción, sin transporte, sin energía, el PIB cae. La inversión desaparece, el turismo se resiente, las divisas no llegan. El círculo se cierra sobre sí mismo. Menos energía genera menos economía, y menos economía impide recuperar la energía. Este es el verdadero impacto. No una cifra en un informe, sino un país entero funcionando en modo de emergencia permanente. Y cuando una sociedad vive demasiado tiempo en emergencia, el estallido deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad cada vez más cercana. Lo que estamos presenciando no es una crisis aislada ni un simple ajuste administrativo. Es una señal inequívoca de que el tablero geopolítico de América Latina está cambiando. El petróleo, durante décadas utilizado como herramienta de solidaridad, influencia o dependencia, se ha transformado en un instrumento de poder real. Y México ha decidido usarlo con una lógica distinta. La reducción del suministro a Cuba no nace de un gesto ideológico ni de una confrontación directa. Nace de una lectura fría del contexto global, de entender que sostener sistemas colapsados tiene un costo interno, externo y estratégico, y que en un mundo cada vez más polarizado, permanecer inmóvil también es una forma de perder. Cuba queda hoy expuesta no por una decisión mexicana, sino por un modelo que depende de apoyos externos para sobrevivir. Cuando la energía no se produce, sino que se espera. Cuando la economía no genera, sino que resiste. Cuando el sistema solo funciona mientras alguien más lo alimente. El corte del petróleo no crea el problema, lo revela. Pero el verdadero protagonista de esta historia no es la isla, sino México. Un país que empieza a actuar con mayor pragmatismo, que evalúa costos reales y que entiende que cada alianza tiene consecuencias. Un país que ya no se mueve solo por afinidades políticas, sino por intereses estratégicos, comerciales y de largo plazo. Este movimiento marca un antes y un después,
porque demuestra que México está dispuesto a tomar decisiones incómodas, incluso cuando generan ruido regional. Y eso explica por qué cada paso que da hoy es observado con lupa, tanto por sus aliados como por sus adversarios. Lo que ocurre con Cuba es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El mismo México que ajusta el flujo energético al Caribe es el que redefine su relación con las grandes potencias económicas, el que decide cuándo ceder y cuándo plantarse, el que empieza a jugar en ligas donde no hay decisiones fáciles ni neutras. Y precisamente por eso, esta historia no termina aquí. Si este viaje por la crisis energética y el reacomodo geopolítico te dejó preguntas, no puedes perderte nuestro otro capítulo decisivo, donde analizamos una jugada aún más arriesgada, la decisión de México frente a una potencia económica clave, y si ese movimiento es un suicidio estratégico o una apuesta maestra. Haz clic, acompáñanos y sigue descubriendo cómo se redefine el poder en nuestra América Latina. Nos vemos en el próximo video, aquí en Educamérica.